Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagman. Sí, amigos, regresamos y continuamos con la historia de esta pareja. No se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción y que si aún no la han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ver en dónde nos quedamos. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Nan, voy a traerle un poco de agua a Danny, le dice Mag a Nan. Él asintió. Mag inmediatamente caminó con su amigo. Nan se sorprendió un poco cuando Jerry de repente vestía solo un traje de baño y se sentó sobre su fuerte estómago mientras colocaba sus manos sobre Nan, haciendo que Nan frunciera el ceño de inmediato. ¿Vamos a nadar? Jerry preguntó con una sonrisa. Jonathan y Frank inmediatamente se giraron para mirarse. Es como si estuvieran dudando sobre qué hacer. Jerry, gritó la voz de Jeff, pero el chico aún así le dedica a Nan una sonrisa provocativa. De repente la voz de Jerry hizo eco. Luego con un brazo Nan empujó a Jerry con tanta fuerza que se cayó en la arena junto a él. Luego miró a Jerry con ojos tranquilos. ¿Qué quieres encontrar? No estoy lo suficientemente cerca de ti como para que te sientes encima de mí. Diferentes culturas lo entiendo, pero deberías tener algo de etiqueta. No te atrevas a hacer algo así. ¿Quién te crees que eres? Dijo Nan con dureza. Si no respetar a esta gente te habría golpeado. Tú lo sabes. Nan volvió a señalar a Jerry. Estaba bromeando, exclamó Jerry, pero secretamente se sentía inseguro acerca del tono y los modales de Nan. Pero no soy tu compañero de juegos, así que deja de buscar una manera de coquetear. Es aburrido. No eres nada atractivo, dijo Nan. Jerry, no te metas con Nan, dijo Frank con severidad. Jerry se mordió ligeramente el labio. Pido disculpas por mi primo, dijo Jeff, indignado. Nan se giró para mirar a Jeff con ojos cálidos. Sería fantástico si le enseñas mejor a tu primo, comenta Nan. Jeff no estaba contento, pero no dijo nada, porque su propio primo estaba realmente equivocado. Jerry se levantó y se puso inquieto. Inmediatamente fue a sentarse con Jeff. Jeff se sienta y habla con su primo a la ligera, hasta que regresaron Mag y Danny. Mag pareció confundido al ver que la atmósfera había cambiado. ¿Qué está pasando?, preguntó Mag. On le dio un codazo y le dijo en voz baja. Mag se giró para ver a Jerry, quien apartó la mirada de Mag, haciendo que Mag sonriera satisfactoriamente antes de sentarse junto a su amante. ¿Estás frustrado? ¿Quieres un poco de agua para calmar tu estado de ánimo? Mag preguntó a su amante. En el fondo estaba orgulloso de que Nan hubiera sido claro con sus sentimientos. Nan aceptó la botella y la abrió para beber. Si no me importaran tus amigos, lo habría empujado hacia el mar, dijo Nan no muy alto. Cálmate, creo que soy un poco tímido. Me recuerda al día de Songkran. Pibel estaba sentada en tu regazo, dijo Mag en broma. Ese día no estaba de buen humor, pero cuando me siento y pienso en ello ahora, no podía soportar verla sentada en tus piernas. En ese momento no insistí, pero si Pibel se alejó un poco. Probablemente no era tan diferente de Jerry, dijo Mag, sonriendo antes de que Nan se acostara a tomar el sol. Mag se sentó y habló con sus amigos hasta que llegó el momento de bucear. Todos inmediatamente subieron al bote y continuaron buceando. Estoy cansado, dijo Mag, antes de acostarse en la cama. Después de regresar de bucear, se dispersaron para ducharse, se cambiaron de ropa y fueron a cenar juntos. Entonces todos acordaron que después iban a ir a descansar. Ve a cepillarte los dientes otra vez y luego ven a la cama, dijo Nan. ¿Qué harás mañana?, preguntó Mag, ya que sus amigos dijeron que mañana era estilo libre. Quien quiera hacer cualquier cosa, donde quiera que vaya, depende de ellos.
Nos vamos a Conlatán hoy. Voy a hacer algunas cosas y te voy a invitar a quedarte allí una noche. Vuelve a ver a tus amigos a la mañana siguiente, dijo Nan. Mag lo miró. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Mag. ¿Recuerdas a Tan? Preguntó Nan. Mag asintió, porque Tan es uno de los subordinados de Nan. Su casa está aquí. Depositó dinero para que yo se lo diera a sus padres, así que lo buscaré, dijo Nan. Oh, tu equipo dijo que vinieron aquí hace mucho tiempo. ¿Viniste a la casa de Tan? Preguntó Mag. Nan respondió en voz baja. ¿Dónde vamos a dormir? Mag preguntó. Nan sonrió un poco. En casa, dijo Nan nuevamente. Mag miró con incredulidad. Cree que Nan podría tener otro plan. Sígueme, estoy tratando de que sigas saliendo con tus amigos, dijo Nan. Mag hizo un gesto con la boca. Está bien, iré contigo, respondió Mag, dándole a Nan una sonrisa. Entonces Mag se levantó, se cepilló los dientes y se fue a la cama con él. Está bien, dormiremos en el resort, dijo On. Después de desayunar, Nan les dijo a todos que llevaría a Mag a hacer un recado en Conlatán Noi y que pasarían allí la noche. No dijeron nada. Bueno, les traeré a Mag mañana, porque tengo que regresar a Bangkok con mis cosas. Nan puso algo de ropa en una mochila pequeña y dejó algo en la habitación. Está bien, cambiaré el vuelo para terminar el viaje, On dijo, y Nan asintió. Tomen el auto, de todos modos no lo usaremos, dijo Frank, pero Nan negó con la cabeza. Está bien, le pedí al alojamiento que me alquilara una motocicleta, dijo Nan. Entonces nos vemos mañana, dijo Danny, antes de que Nan y Mag fueran a buscar sus cosas a la habitación y se pusieran en contacto sobre la motocicleta. Mag se rió al ver la persona sentada en la motocicleta. ¿Qué está mal? Nan preguntó, y Mag inmediatamente se echó a reír. Lo siento, normalmente siempre te veo en motocicletas grandes, dijo Mag, sin rodeos. Nan levantó una sonrisa porque la motocicleta que el resort les alquiló era una roja y blanca. Además, el casco que Nan lleva tiene una media luna roja. Incluso tú puedes manejarlo, dijo Nan, encogiéndose de hombros. Luego Max se puso el casco blanco. Mac cargó con la mochila y se sentó en la espalda de Nan. Vamos primero, dijo Nan, antes de girar lentamente la motocicleta. Más rápidamente lo agarró por la cintura. Entonces Nan condujo la motocicleta y dejó que el viento le golpeara la cara. Hay casas de aldeanos reunidas de vez en cuando, hasta que condujo para estacionarse en una casa de cemento de un piso que no era muy nueva, pero tampoco muy vieja. Max se bajó de la motocicleta mientras miraba a su alrededor. Vio que no muy lejos estaba el mar y el bosque. Hainan, el acento de una mujer de mediana edad, provenía de un dialecto del sur, y salió de la casa. Inmediatamente levanté la mano para saludar. Hola, Joy, saludó Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye.